¿Y si la tierra a la que el pueblo elegido de Dios huyó en busca de refugio no una, sino varias veces, fuera también el lugar destinado al juicio divino? Egipto, la antigua civilización conocida por su grandeza y poder, no fue solo un telón de fondo histórico para las historias de José, el éxodo e incluso la huida de Jesús cuando era un bebé. Fue un escenario central donde los planes de Dios se desarrollaron de maneras profundas. Pero ¿y si el papel de Egipto en la historia bíblica es mucho más complejo de lo que nos damos cuenta? Piénselo. Egipto es el lugar donde José alcanzó prominencia y donde los israelitas buscaron refugio del hambre. Es la tierra que esclavizó al pueblo de Dios durante 400 años hasta el éxodo. Y es el mismo lugar donde la familia de Jesús huyó para escapar de la masacre de Herodes. Una y otra vez, Egipto ha sido un lugar de refugio y opresión, que ha protegido al pueblo de Dios, pero que también ha enfrentado el divorcio, la intervención divina y el juicio. La Biblia habla de Egipto no solo como una tierra de historia antigua, sino como una nación con un importante destino profético. ¿Qué sucedería si la tierra que una vez protegió a los israelitas e incluso al propio Mesías estuviera destinada a desempeñar un papel fundamental en los últimos tiempos? A medida que nos adentramos en los orígenes bíblicos de Egipto y rastreamos su historia a través de las Escrituras, descubriremos que el significado profético de Egipto no está encerrado en el pasado. Egipto contiene las claves para el futuro del plan de Dios para el mundo. La historia de Egipto está lejos de terminar y, al final de este viaje, comprenderá por qué. Para comprender el lugar de Egipto en la profecía bíblica, primero debemos explorar su origen. Según las Sagradas Escrituras, la Biblia traza el linaje de todas las naciones hasta Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Las raíces de Egipto se encuentran en Cam a través de su hijo Misraim. En Génesis 10, 6, leemos que los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Misraim es el nombre hebreo de Egipto, y se considera que sus descendientes son los antepasados del pueblo egipcio. A partir de estos inicios, Egipto se convirtió en una poderosa civilización y, con el tiempo, en una de las potencias más influyentes del mundo antiguo. El papel bíblico de Egipto en sus inicios suele estar vinculado con el de Israel. Mucho antes del famoso Éxodo, Abraham, más tarde Abraham, el padre de Israel, estuvo en Egipto durante una época de hambruna. Egipto era un lugar de refugio y de prueba para el pueblo de Dios, pero también se convirtió en un lugar de opresión, como se vio más tarde cuando los israelitas fueron esclavizados por el faraón. Sin embargo, lo más significativo del papel inicial de Egipto en la Biblia es la tensión que crea como protector y opresor. Desde la visita de Abraham hasta el ascenso de José al poder en la corte del faraón, Egipto fluctúa entre ser una fuente de refugio y un símbolo de tiranía. Esta dualidad en la identidad bíblica de Egipto prefigura su papel profético más amplio. Uno de los momentos decisivos en la Biblia y en la relación de Egipto con Israel es el Éxodo, donde Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Durante 400 años, los israelitas habían vivido como esclavos en Egipto, oprimidos bajo el duro gobierno de sucesivos faraones. Pero el Éxodo no tenía como único objetivo liberar a los israelitas. Era una demostración del poder de Dios sobre los dioses de Egipto y un juicio divino contra su idolatría. En Éxodo 12:12, Dios declara que la plaga final, la muerte de los primogénitos, no fue solo contra el faraón, sino contra todos los dioses falsos de Egipto. Traeré juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. A través de las 10 plagas, cada una de las cuales tenía como blanco a deidades egipcias específicas, Dios reveló su supremacía sobre la nación más poderosa de la época. Egipto, que en su día había sido un símbolo de riqueza, poder e influencia religiosa, fue humillado por el único Dios verdadero. La separación del Mar Rojo y la destrucción del ejército del faraón marcaron la derrota definitiva de la arrogancia de Egipto. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El papel de Egipto en la profecía bíblica no termina con su humillación. Lejos de ser aniquilado por completo, la Biblia predice que Egipto se levantará de nuevo en futuros acontecimientos proféticos, no como un opresor, sino como parte de un plan divino más amplio que incluye a Israel. La participación de Egipto en la Biblia va mucho más allá de su conflicto con Israel durante la época del Éxodo. Varias profecías bíblicas indican que Egipto tiene un papel fundamental que desempeñar en el futuro, especialmente en los últimos tiempos. A menudo se describe a Egipto como una tierra bajo el juicio de Dios, pero también como una tierra que finalmente experimentará la restauración. Isaías 19 contiene una de las profecías más notables sobre el futuro de Egipto. El capítulo comienza con una clara declaración de juicio. Mirad, el Señor cabalga sobre una nube veloz y se acerca a Egipto.
Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, y el corazón de los egipcios se desmaya de miedo. Isaías 19:1. Este juicio se describe en términos de agitación social, colapso económico y división interna. Los egipcios lucharán entre sí. Sus aguas se secarán y les faltará sabiduría. Es la imagen de una nación humillada por la mano de Dios. Pero entonces sucede algo extraordinario. Después de este tiempo de juicio, Dios promete que Egipto se volverá a él. En ese día, habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y un monumento al Señor en su frontera. Isaías 19:19. La profecía continúa declarando que Egipto, junto con Asiria, el actual Irak e Israel serán bendecidos juntos. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria obra de mis manos e Israel mi heredad. Isaías 19:25. Este es un cambio radical en la narrativa bíblica de Egipto. Egipto, el antiguo opresor, ya no está bajo juicio, sino que es bienvenido en la familia de naciones de Dios. El hecho de que se haga referencia a Egipto como mi pueblo de la misma manera que se llama a Israel la herencia de Dios, señala un futuro renacimiento espiritual en Egipto. Esta transformación del juicio a la redención es un poderoso testimonio de la misericordia de Dios, incluso para una nación que una vez se opuso a su pueblo. ¿Pero qué significa esto para el papel de Egipto en el fin de los tiempos? El futuro de Egipto no se trata solo de la restauración nacional. Está íntimamente ligado al regreso del Mesías y a los acontecimientos finales que se desarrollarán antes del establecimiento del reino de Dios. En la visión profética del libro de Daniel, se menciona a Egipto como una de las naciones involucradas en los conflictos del fin de los tiempos. En Daniel 11, el profeta describe una serie de batallas entre el rey del norte y el rey del sur, siendo este último interpretado por muchos eruditos como una referencia a Egipto. Estas profecías describen movimientos geopolíticos que tendrán lugar en los últimos días, en los que Egipto desempeñará un papel importante en el choque de imperios. Además, el libro del Apocalipsis hace referencias crípticas a Egipto, en particular en Apocalipsis 11:8, donde se compara espiritualmente a la ciudad de Jerusalén con Sodoma y Egipto, lugares conocidos por su oposición a Dios. Esto sugiere que Egipto puede desempeñar un papel simbólico al representar la rebelión contra Dios en los últimos días antes del regreso de Cristo. Sin embargo, como se ve en Isaías, la historia de Egipto no termina en rebelión, sino en redención. Zacarías 14:16-19 también ofrece una idea del futuro profético de Egipto. En él se afirma que, después de que se establezca el reino mesiánico, Egipto y otras naciones deberán celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Las naciones que se nieguen a honrar al Señor de esta manera se enfrentarán al juicio, y se menciona específicamente a Egipto como una nación que podría enfrentarse a esta consecuencia. Esta profecía revela que Egipto estará presente durante el reinado milenial de Cristo, lo que indica su papel continuo en el panorama espiritual de los tiempos finales. Teniendo en cuenta la rica historia bíblica y las profecías que rodean a Egipto, ¿cómo se aplica esto al estado moderno de la nación? Si bien Egipto ya no es la superpotencia mundial que alguna vez fue, su ubicación estratégica y su influencia en Oriente Medio siguen siendo fundamentales. ¿Podría ser que la futura participación de Egipto en los acontecimientos mundiales esté preparando el escenario para el cumplimiento de estas antiguas profecías? Hoy en día, Egipto es visto a menudo como un mediador en los conflictos regionales, en particular en la disputa entre Israel y Palestina. Los vínculos diplomáticos de Egipto con Israel, formalizados en el Tratado de Paz Egipto-Israel de 1979, fueron innovadores en su momento y siguen siendo un factor clave en la geopolítica de Oriente Medio. En este sentido, Egipto ya ha comenzado a asumir un nuevo papel, no como enemigo de Israel, sino como un potencial aliado y socio para la paz. Sin embargo, el viaje de Egipto en la línea de tiempo profética no ha terminado. La Biblia sugiere que en los últimos días Egipto volverá a enfrentarse al juicio divino, pero también experimentará un renacimiento espiritual que lo pondrá en sintonía con los propósitos de Dios. Los acontecimientos actuales en Egipto, incluido su papel en la política de Oriente Próximo, pueden estar preparando el escenario para estos acontecimientos del fin de los tiempos. La historia de Egipto en la Biblia es una historia de profundos contrastes. Es una nación que ha sido a la vez refugio y opresor, una tierra de gran poder y profunda humillación. Pero, lo que es más importante, es una nación que, según las Escrituras, forma parte del plan profético más amplio de Dios. Desde sus antiguos vínculos con los descendientes de Cam y el gobierno opresivo de los faraones hasta su papel en el Éxodo y su futuro lugar en el reino milenial, Egipto es mucho más que un antiguo imperio. Es una nación con un destino profético. Al observar a Egipto hoy,
debemos reconocer que su lugar en la profecía bíblica no ha terminado. La Biblia nos dice que Egipto, una vez juzgado por su desafío a Dios, un día se volverá a él y será incluido en su plan para la restauración de las naciones. La tierra que una vez mantuvo a Israel en esclavitud se convertirá en una tierra bendecida por Dios, uniendo a Israel y a Siria en un futuro triunfante donde reinarán la paz y la justicia. Lo que vemos que se desarrolla hoy en el Medio Oriente puede ser el comienzo del cumplimiento de estas antiguas profecías. La tierra de los faraones puede haber perdido su antigua gloria, pero su significado profético sigue siendo tan vital como siempre.